Hermana, hermano, llegó la hora. Este es el momento. Vamos a sintonizar la Escuela de Organización Comunitaria para fortalecer nuestras comunidades y hacer vida la fraternidad universal. Proyecto de formación de la Comisión de Justicia y Paz de la Pastoral Social con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. Saludos hermanas y hermanos, bienvenidos y gracias por participar en la Escuela de Organización Comunitaria, proyecto formativo y de participación ciudadana desarrollado por la Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica con el respaldo de la Fundación Alemana Konrad Adenauer CAS. Les invitamos a enviar sus comentarios a través de las redes sociodigitales de la Comisión de Justicia y Paz Panamá y de CAS Panamá. Les saluda Claudia Figueroa Pino en la producción y conducción de este espacio. Todos los capítulos de la Escuela de Organización Comunitaria se encuentran en el canal de YouTube de la Comisión de Justicia y Paz Panamá. En este episodio recordamos el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con el tema Las comunidades y la defensa de sus derechos humanos fundamentales. Sobre esto conversaremos con Magali Castillo, abogada especialista en derechos humanos y participación ciudadana y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María la Antigua, y con Daniel Holnes. Él es biólogo, defensor de los derechos de la naturaleza y director del Centro de Estudios y Acción Social panameño CEASPA. Antes de iniciar, escuchamos la canción La herencia del pelao de Rómulo Castro. Esta canción fue estrenada en Panamá en el álbum Herencia en 1997 y nos habla de esa herencia que le dejaremos a nuestros descendientes y a las nuevas generaciones de panameños y panameñas. Esa herencia que no serán capitales, sino un Panamá donde todas las personas que nazcan aquí puedan vivir una vida con dignidad humana, es decir, una vida con derechos humanos, con derecho a empleos formales, con seguridad social, comida de calidad y accesible, acceso al agua, a una salud y educación de calidad y acceso a la cultura. En un país donde ya no se discrimine a las personas indígenas, a las personas con discapacidad, a las personas migrantes, y donde todas las personas tengan, independientemente de su clase social, y que defiendan la justicia social y conciencia ecológica para que la humanidad resista por mayor cantidad de tiempo posible. Vamos con la canción. Escucha, Escuela de Organización Comunitaria. Pronto regresamos. Donde se forjó la luz de mi derrotero, te ayudaré a descubrir tantas maravillas. Si tú te adentras conmigo por sus senderos, rumbo a Colombia en Darién, Buyen, Chucunaque y Tuira, rugen, bunde y bullerengue, ave allá la que me inspira. Costa arriba hasta Colón, a ritmo de Congo, Fufu y Burgao, el Cristo negro refuerza la fe del necesitado. Pa' cuando tú crezcas, pelao, pa' cuando me muera, mucha plata no te dejaré, se me fue en quimera. Te dejo esta tierra pa' que la quieras. Saliendo de la pintada, el cholito de Coclé lleva su preciosa carga por donde peno no me. Saluda Cortés Veraguas a los viajeros, Ñatorema y Urraca vuelve por sus fueros. Sigue Suero y su campiña, Vasquiña y Mejoranera, los sentimientos del alma, Canajagua y bailadera. Al ritmo de Gelo y Fito, de la villa hasta Chitré,
la berraquera, el donaire, del manito a pedací, Panamá flota en el aire. Pa' cuando tú crezcas, pelao, pa' cuando me muera, mucha plata no te dejaré, se me fue en quimera, te dejo esta tierra pa' que la quieras. De bastimento hasta Changuino, la plátano eterno, Bocas del Toro de azul, de verde y de negro, Calipso, Palo de Mayo, Guari Guari, Teri, Vengo, Bebuglé, Patuay, Bribri. ¿Has visto el vuelo orgulloso del Quetzal en Bajo Mono? Allá por donde Renan tiene un lugar para nosotros. David y Goliat, altivo Valle de Luna, que vio nacer a tu abuelo. Puerto Armuelles, Chiriquí, canción levanta tu vuelo. Pa' cuando tú crezcas, pelao, pa' cuando me muera, mucha plata no te dejaré, se me fue en quimera, te dejo esta tierra pa' que la quieras. 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 Estamos de vuelta. Sintonizas Escuela de Organización Comunitaria. Para iniciar, recordamos que el objetivo de la Escuela para la Organización Comunitaria es impulsar el desarrollo local a través del fortalecimiento de las capacidades de incidencia de las comunidades en los espacios de participación ciudadana. Y a propósito del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, este 10 de diciembre, el tema de hoy será las comunidades y la defensa de sus derechos humanos fundamentales. Sobre esto conversamos con Magali Castillo, abogada, especialista en derechos humanos y participación ciudadana, y con Daniel Holness, biólogo, defensor de los derechos de la naturaleza. Bienvenidos Magali Castillo y Daniel Holness. Para iniciar quisiéramos hacer la consulta, Magali, si nos puede comenzar explicando en concreto qué es esto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, saludos, gracias a la Comisión de Justicia y Paz por la invitación, saludos a todos. Bueno, mira, la Declaración Universal de Derechos Humanos se le reconoce como un instrumento de derechos humanos a nivel internacional, dictado por la Organización de Naciones Unidas en el año 1946, luego de la Segunda Guerra Mundial y de todo lo que significó, los desastres que se dieron durante la Segunda Guerra Mundial, los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en ese momento en la historia de la humanidad. Naciones Unidas, todos los estados miembros de Naciones Unidas dijeron no más. La humanidad no puede volver a vivir situaciones como estas, donde se dieron flagrantes violaciones a derechos humanos. Y a partir de allí, los Estados miembros de Naciones Unidas, en el que Panamá era parte en ese momento, dictaron una Declaración Universal. Son 30 artículos de la Declaración Universal. Es un instrumento que no tiene, no es vinculante, es decir, no tiene un tribunal ante el cual demandarlo, pero sí es la declaración de principios en materia de derechos humanos más importante que ha tenido la humanidad, y hasta el día de hoy es el instrumento más importante, es el instrumento que es como el fundamento de todos los otros tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos. Recordemos que hay convenios para muchos temas,
convenios para las personas con discapacidad, Convención de los Derechos del Niño, los convenios en beneficio de las mujeres, en materia de las personas migrantes. Hay muchos convenios, las convenciones sobre derechos civiles y políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, pero todos esos convenios internacionales que sí tienen fuerza de tratados, todos esos convenios, el paraguas que tiene que ver con todos estos derechos es la Declaración Universal de Derechos Humanos, es el documento de principios básicos en materia de derechos humanos. Nuestras constituciones, la Constitución de la República de Panamá, no debería tener, ni ninguna constitución de ningún estado puede tener un artículo que viole derechos o que vaya en contra de esos derechos fundamentales que están en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces son 30 artículos. Todo ciudadano debe conocerlo. Yo sé que eso es difícil decirlo, la gente no lo conoce, pero todos deberíamos de tenerlo. Deberíamos de acceder a través de Internet, buscar Declaración Universal y leerlo, porque hay que saber sobre nuestros derechos fundamentales. Entonces, bueno, cumplimos el día de ayer, 10 de diciembre, cumplimos 75 años de la Declaración Universal, de ese documento histórico para la humanidad entera, ¿no? Antes de esta declaración aprobada en 1948, ¿qué había en términos prácticos para uno pues exigir esos derechos? Bueno, sí, lo que pasa es que la historia de los derechos humanos es muy larga. Nosotros, por ponerte una idea, en el año 1215, el pueblo inglés definió o llegó a aprobar algo que se le llamó la Carta Magna Inglesa. Fue la primera carta de derechos. Antes de Cristo existió una cosa que se le llamó el cilindro de Ciro, que se le reconoce también como el primer instrumento de derechos humanos, es decir, que han habido muchos documentos antes de la Declaración Universal. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia era que la Carta Magna era de los ingleses. La Declaración Francesa era del pueblo francés, que es la de una declaración de derechos humanos. La Declaración del Pueblo de Virginia, que también es muy importante en la historia de los derechos humanos. La Declaración del Pueblo de Virginia, 1719, fue en Estados Unidos. Entonces, todos estos instrumentos históricos en materia de derechos humanos son previos, pero la Declaración Universal, es eso, es la primera vez que los derechos humanos se universalizan. Ella marca un hito, es decir, a partir de la Declaración Universal, los derechos humanos son para todos, es la era, lo que se le reconoce como la era de la universalización de los derechos humanos. Antes de la universalización estaba la era de la constitucionalización, que es la era esa, ¿no? La francesa, la de Estados Unidos, todos esos instrumentos históricos de derechos humanos, donde tú vas a encontrar todos los derechos, o sea, sobre todo los derechos civiles y políticos. Pero a partir de la Declaración Universal es la universalización, es todos los estados, todos los individuos, no importa de qué país seas, tienes derechos universales. Eso es importante conocer, que los derechos que se establecen en la Declaración Universal son para todas las personas, no importa dónde nazcas, la edad que tengas, ninguna condición, es para todas las personas. Daniel, gracias por estar acá. En la práctica, ¿cómo se aplica la Declaración Universal, los derechos que están ahí? Sabemos que son 30 derechos, pero que hay algunos pues que tienen más que ver con la vida en comunidad. ¿Cómo se aplican estos derechos en las comunidades? Muchísimas gracias por la oportunidad. La verdad que lo primero que decir es que los derechos humanos nacemos con ellos. O sea, no es que alguien te los da, no es que alguien te los tiene que decir, bueno, tú vas a tener estos derechos, no. Son derechos humanos porque naces con ellos. O sea, tienes esos derechos y en la vida en comunidad es importante principalmente aquellos derechos, como dice Magali, que sería bueno que pudiéramos las personas comunes, que pues no somos abogados, hacer una revisión de estos 30 derechos que se encuentran en esta declaración para que sepamos cuáles son aquellos, perdón la redundancia, aquellos derechos que tenemos que nos permiten como personas que vivimos en comunidad defender aquellas cosas que en un momento dado pueden ser vulneradas, ya sea por agentes externos o tal vez por algunos miembros de la misma comunidad.
Entonces, eso es como un principio muy importante, saber que esos derechos nacemos con ellos. Segundo, nadie te los puede quitar. Tercero, nadie los puede dividir y decirte, bueno, tú tienes una parte, otro tiene la otra, ni tampoco te los pueden suspender. Los derechos humanos son inalienables. Aquí tenemos como los derechos, ¿no? Artículo 1 dice, todas las personas nacemos libres e iguales. El artículo 2, ser libre de discriminación. Artículo 3, el derecho a la vida. Esto es como un súper resumen, ¿no? Uh-huh. Artículo 4, ser libre de esclavitud. Artículo 5, ser libre de tortura. Y allí continúan los 30 derechos. Pero en base a su experiencia, pues, en trabajo con comunidades, ¿cuál usted cree que son los derechos como... Bueno, todos son fundamentales, ¿no? Pero los más importantes para que las comunidades tomen conciencia de esto y puedan ejercer esos derechos. Sí, bueno, el tema de acceso a la salud, el tema de salud es sumamente importante en las comunidades, igual el tema de educación es sumamente importante, el tema de que puedes reunirte, puedes organizarte como comunidad, es un derecho que tienes, y de esa manera puedes poder ir exigiendo el reconocimiento de otros derechos que tienes, porque los derechos los tienes que exigir, los tienes que pedir que te los reconozcan para poder que sean aplicables, y también el derecho a un ambiente sano, que es uno de los que tal vez centrales, porque de ellos dependen que tengas buena calidad de agua, que tengas alimentación libre de pesticidas, que por lo menos si alguna actividad como la que pues recientemente ocasionaron pues las protestas se van a desarrollar en mi comunidad o alrededor de mi comunidad, pues no se puedan dar porque van a dañar el ambiente al cual yo, por nacer ser humano, tengo derecho. Así es, Magali, estos 30 derechos vemos que muchos de ellos están contemplados en la Constitución en Panamá. ¿Qué relación tiene es que estos derechos están en la Declaración, estén en la Constitución de Panamá para las personas, para las comunidades, para que los puedan apropiarse de estos derechos? Sí, es importante que los derechos, que los conozcamos, ¿no? Porque son los derechos universales. Bien, pero también es importante que sepamos que nuestra Constitución tiene que ser respetuosa de la Declaración Universal de Derechos Humanos. No nos podemos imaginar una constitución de una república donde se vaya en contra de un derecho humano universal y un derecho de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces siempre vamos a ver que todos los derechos que están en la declaración usted los va a encontrar en nuestra Constitución, claro, más desarrollado. Igualmente usted va a encontrar esos derechos en los convenios internacionales de derechos humanos mucho más desarrollados. Por ejemplo, la Declaración Universal habla de las libertades, pero el Pacto de Derechos Civiles y Políticos te lo va a desarrollar mucho más claro, ¿no? Todo lo que son los derechos a la justicia, los derechos a las libertades fundamentales. Pero la declaración es ese instrumento, es ese ideal máximo de la sociedad. Y tiene que ser conocido, y tiene que ser respetado, y tiene que ser también, sobre todo, conocido por los que administran justicia, por los que administran la cosa pública. Usted no se puede imaginar a un diputado de la República que no conozca la Declaración Universal de Derechos Humanos y que no conozca la historia de cómo llegó la humanidad a esa Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eso es importante. Y lo vimos ahora con el fallo reciente que la Corte dictó en contra del contrato minero. En ese fallo de la Corte cita artículos de la Declaración Universal, cita artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos, es decir, que nuestros jueces tienen que conocer la declaración, porque a eso es lo que se le llama, yo sé que eso es un término legal, que se le llama el control de la convencionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hay un juez que está administrando justicia sobre cualquier tema, ese juez tiene que hacerlo a la luz de las declaraciones, de la declaración y de todos los convenios internacionales, y eso lo acaba de decir la Corte. Es más, lo sabíamos, pero la Corte lo acaba de insistir en el fallo. Es más, no solamente un juez, el juez de paz, un juez municipal, un magistrado de la Corte,
sino que también tiene que ser el funcionario del Estado que está en funciones, administrando la cosa pública, tiene que saber sobre las reglas de derechos humanos, sobre todas. Que no nos debe quedar duda de que los 30 artículos que están en la Declaración Universal, pues tenemos derecho a ellos, a que se nos reconozcan y a que se cumpla, que el Estado cumpla con ellos. Así es, y es importante conocerlo. Mira, y no es solamente las personas adultas, en nuestras escuelitas, en las comunidades más apartadas del campo o de la ciudad, pública o privada, debería de enseñarse la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sí, porque debería ser una regla de convivencia, ¿no? Conocer la Declaración Universal. Es una base. Una base, es la ¿no? base. Y esa falta de conocimiento hace que muchas veces el discurso se distorsione, ¿no? Sobre derechos humanos. Quería aportar algo. Sí, era un poco con lo que ella acaba de mencionar, este tema de la educación. Uno de los derechos es que todos somos iguales, pero vemos unas diferencias enormes, comenzando por el tema educativo en nuestros campos y en las comarcas. Entonces, una forma de que las comunidades se empoderen y conozcan sus derechos es exigir ese derecho a igualdad, a una educación igual para todos, y no que en las ciudades se da de una forma y entonces en el campo o en las comarcas se da de una forma más o menos, ¿no? Entonces eso es importante. Otro derecho muy importante para las comunidades es el derecho a la tierra, derecho a tener un sitio donde vivir, un sitio que es propio. Igual para las tierras indígenas o comarcas indígenas, el derecho a su lengua, a su cultura, a que se respete su territorio. Que se respete su territorio y se les reconozca el territorio, ¿no? Entonces son derechos que están fundamentados y los tienen porque los tienen desde que nacieron. Entonces yo hago mucho énfasis en eso, porque a veces la gente que, pero es que no me han dado el derecho, no tengo el derecho. No, tú naciste con esos derechos. Entonces tienes que exigirlos. Hablando del derecho de los pueblos indígenas que están en la declaración, está esto, digamos, ampliado en la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, que ahí está muy claramente todos los derechos que tienen los pueblos indígenas que muchas veces no se conocen, ¿no? Entre otras cosas dice, bueno, en Panamá no tenemos militares, pero dice que para entrar a su territorio tienen que también pedir esa autorización, el derecho a la tierra, tomar sus decisiones, ¿verdad? Al consentimiento libre e informado, o sea, una serie de derechos que están escritos en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que es muy importante que todas las comunidades, no solo los indígenas, sino todas las comunidades los conozcan, porque se pueden dar conflictos también, ¿verdad?, entre comunidades campesinas e indígenas y todo, porque a veces hay pues esa falta de información. La otra pregunta que le iba a hacer, ¿cómo hacemos para que esos derechos, ¿verdad?, que están en la Declaración Universal de los Derechos Humanos no se queden como meros deseos, sino que pues las comunidades, además de conocerlos, puedan sentir que los disfrutan, que los viven, que los tienen, que los pueden exigir, ¿no? Porque frente a la realidad, si nosotros les leyéramos ahorita aquí los 30 artículos, dirán, bueno, por eso quizás no es propio mío, ¿no? De que yo quizás no tengo ese derecho, ¿no? ¿Cómo hacemos para que los derechos no se conviertan de deseos a una realidad que vivan las comunidades? Lo primero es que los tenemos que conocer. Si los conocemos y sabemos que tengo ese derecho, entonces voy a exigirlos. Y entonces esto se puede hacer a través, como ha dicho la compañera Magali, a través de actividades que se den de educación, puede ser educación formal, pero también a través de intervenciones o actividades que se puedan hacer desde la iglesia en cada una de las comunidades, informando a las personas sobre los derechos universales que se tienen. Y esto puede ir haciendo que las personas vayan creciendo y madurando esta idea e irlos exigiendo, ¿no? Entonces me parece que ese es un tema muy, muy fundamental, es primero conocerlo. Si no los conozco, no tengo idea que tenía ese derecho. Sencillamente, pues, tengo derecho a un ambiente sano, pero no lo sé. Entonces, sencillamente, lo que está ocurriendo a mi alrededor, pues, es lo normal. Entonces, si yo lo conozco, yo voy a exigir que ese derecho sea respetado. El derecho a la salud también. El derecho a la salud, que en áreas de difícil acceso se da muy poco, incluso esas giras que a veces hace el Ministerio de Salud, que contrata y compromete una gran cantidad de presupuesto para que se hagan giras médicas, a veces no se hacen, y si se hacen, no se hacen como debiera ser, ¿no? Entonces también aquí está el derecho de acceso a la información, ¿no? De cómo acceder
para saber qué tiene que tener esa gira médica, cuántos especialistas deben venir, cada cuánto tiempo deberían venir para yo poder comprobar si se está cumpliendo con el derecho que tengo. Correcto. ¿Verdad? Sí, eso que mencionas del acceso a información y el tema de la tecnología también es un derecho. O sea, hay un derecho a poder tener acceso a la tecnología. Y vuelvo nuevamente a ver el tema de que en comunidades rurales y en comarcas indígenas o territorios indígenas, eso es un derecho que prácticamente no existe. O sea, el derecho a tener acceso a Internet, a tener acceso a poder ver lo que está ocurriendo hoy en día, pues no se tiene en esos lugares. O sea, hay una enorme brecha, que es la palabra que se usa mucho ahora, la brecha que existe entre las ciudades, el campo, las comarcas es enorme. Entonces, las personas que están en esos sitios también tienen derecho a disfrutar de todas esas facilidades que hay de acceso a la información que tienen los que viven en las ciudades. Inclusive, y gente que vive en las ciudades tampoco tiene un pleno desarrollo de este derecho de acceso a la información. Así es. Hay algunos, o sea, cuando uno dice, bueno, la Declaración Universal lo tiene todo, no lo tiene todo, porque primero, la Declaración fue de una época en la historia de la humanidad, en la que había ciertos derechos de los que no se hablaba, por ejemplo, temas ambientales. Esos no están en la Declaración Universal claramente, eso vinieron otros convenios más adelante. El tema de los derechos de los pueblos indígenas, muy limitado, la Declaración Universal es un derecho de las mujeres, allí no está claramente establecido, dice que no habrá discriminación, pero ya. Entonces luego de eso han sucedido a nivel de la humanidad muchos avances en materia de derechos humanos. Entonces la Declaración Universal es ese punto de partida de la universalización. Ese tema que acaba de hablar Daniel, el tema del acceso a información, el tema del acceso a tecnología, esos son temas que todavía están allí como principio, pero realmente desarrollado nos falta todavía legislar sobre esa materia a nivel de la humanidad. O sea, ahora mismo los derechos humanos son evolutivos, los derechos humanos son cambiantes, no son estáticos. Lo que pasó con la creación de Naciones Unidas, eso fue un momento en la historia de la humanidad, que fue un momento importante para la historia de la humanidad. La declaración es un hito importante, pero los derechos humanos siguen evolucionando, siguen cambiando. Entonces, por eso es importante estar atentos a esas nuevas necesidades de la humanidad. Yo siempre le digo a mis estudiantes, los derechos que se reclamaron en el año 2015, el pueblo inglés, eso era el resultado de las necesidades del ser humano en ese momento histórico y en ese lugar determinado. Pero los derechos humanos han ido cambiando, han ido avanzando. Hoy ya imagínate, los derechos de las personas con discapacidad, todo lo que se ha avanzado en esa materia. Entonces en materia de derechos humanos siempre hay que estar abierto, siempre hay que estar viendo que van a venir otros temas que se van a tener que tocar por parte de la humanidad. Uno de esos, tecnología, inteligencia artificial. Todavía no hemos llegado, ni siquiera los países han llegado a regular la parte completa. Entonces todo eso va a ser evolutivo. Todo es evolutivo, todo va cambiando y tenemos que estar abiertos a eso. Pero eso sí, la Declaración Universal es importante. Sí. Porque es lo básico. Y la otra cosa que tú decías, bueno, ¿qué hacemos en las comunidades? Bueno, conocerlo. Y la otra cosa importante es hablar de derechos y deberes. Porque a veces solamente hablamos de derechos, pero ¿y qué pasó con mis deberes? Y si yo no conozco mis derechos, entonces tampoco conozco mis deberes. Por ejemplo, a ver, dice, artículo 17 de la Declaración Universal. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. Eso es un derecho. ¿Cuál sería el deber? Vamos a reflexionar sobre eso a nivel de la comunidad. O sea, las comunidades pueden ayudar a reflexionar sobre esto. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad, derecho de propiedad. Bien, ¿qué significa eso en mi comunidad? ¿Qué significa en mi comunidad el derecho a la propiedad colectiva? Otro tema, derecho a una nacionalidad. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. ¿Qué pasa en mi comunidad? ¿Cómo está ese derecho en mi comunidad? Esas son cosas que se pueden hacer a nivel comunitario, reflexionar sobre cómo está mi comunidad en relación a eso. Sí. Y lo otro, ¿qué deberes tengo? ¿Qué cosas podemos estar haciendo en la comunidad que afectan ese derecho?
Sí, por ejemplo, el derecho a la educación, ¿no? Que bueno, está la escuela, pero también como comunidad, ¿qué podemos hacer para fortalecer ese derecho o para analizar cuál es el estado de cumplimiento de ese derecho en mi comunidad? Pero también hay una toma de conciencia, porque a veces los leemos y quizás lo repetimos, pero no hay una real toma de conciencia sobre qué significa. Porque, por ejemplo, los derechos de las personas con discapacidad, o sea, hay una visión asistencialista hacia las personas con discapacidad. O sea, creemos que, por ejemplo, hacer una feria de empleo especial, entre comillas, para personas con discapacidad estamos haciendo un bien, ¿no? Cuando en realidad las estamos separando. O sea, esa visión de que hay que ayudar, o sea, entonces no hay una reflexión sobre lo que es el derecho humano de las personas con discapacidad, que cualquiera persona podemos adquirir una discapacidad. Mira este derecho. Por eso lo que estás diciendo es importante. Mira el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Dice, numeral 1, son 2 numerales del 11, 2 acápites. Dice, toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley en un juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Suena es un derecho fundamental, pero ¿cuántas veces nosotros en la práctica no pisoteamos nosotros mismos ese derecho cuando señalamos a otra persona, la condenamos, publicamos información que no fue dada para publicar? Exactamente, divulgamos información de cosas que no se sabe si es cierto o no es cierto. Hay una vulneración del derecho a la intimidad y no nos ponemos a pensar que si hay esa sensación de que todo lo que yo hable con cualquier persona puede ser divulgado, entonces también eso genera una autocensura, de que las personas ya tengan miedo de hablar y vamos a tener un debate público pobre por ese miedo que vamos teniendo cada vez más a que si decimos algo, ya sea que la persona lo comparta o que alguien allí nos pueda intervenir en nuestro teléfono y nos pueda vulnerar ese derecho a la intimidad que afecta la calidad del diálogo público. Sí, es como, lo que pasa es que para mi concepto la Declaración Universal debe ser como parte de una cultura, o sea, es que tiene que integrarse al currículo escolar y también de la vida comunitaria, en el sentido reflexionar sobre la declaración en mi comunidad. ¿Qué significa la declaración en mi comunidad? Y cómo yo en mi comunidad me puedo convertir también en hasta, ¿por qué no decirlo?, en una persona contraria a los derechos humanos, con el discurso o con mi actuar. Sí, o con algunas creencias. Exactamente. Que como no tenemos con qué comparar. Por ejemplo, un ejemplo así sencillito para la gente de las comunidades. Hay el hombre que es un defensor de los derechos sindicales, de los derechos de los trabajadores, un sindicalista que pelea por los derechos sindicales. Excelente, aplauso para él. Pero resulta ser que ese hombre en la casa viola los derechos de su compañera y de sus hijos. No permite que sus hijos hablen, no consulta, no escucha las opiniones de sus hijos y se convierte en un dictador dentro de la casa. ¿O no pasa? Sí pasa. Hay familias que funcionan con cabeza de familia dictatorial. Sí. Esos principios tienen que ser siempre, no separarlo, depende del lugar donde estoy. Sí, creo que también un poco, tomando de todo lo que se ha estado diciendo, en la comunidad tenemos que convertirnos también en estar atentos, no solo a lo que ocurre dentro de nuestra propia comunidad, entre nosotros como miembros de la comunidad, sino también de aquellas acciones que se dan por los gobiernos para tratar de beneficiar o beneficiando alguno de estos derechos. En el caso de lo que hablabas el derecho de las personas con discapacidad, pudimos ver hace algunos años atrás todas aquellas acciones que el gobierno hizo en su momento, rampas y cruces que en realidad no eran funcionales, eran sencillamente para poner el ganchito, estoy cumpliendo con darle, reconocer el derecho que y apoyarlo, no que se haga visible. En las escuelas, en las comunidades, ¿qué pueden hacer? Estar viendo el docente, en escuelas multigrado, en áreas muy apartadas, el docente viene frecuentemente, están los niños asistiendo, se está cumpliendo, o sea, convertirnos en esa persona o esas personas que están viendo de que el derecho que tiene mi hijo o mi hija a la educación se está dando, ¿no? Y no está siendo vulnerado.
por el Estado o por alguien, ¿no? Entonces eso me parece muy importante. Y algo antes de seguir, también retomando de lo que mencionó Magali, de que los derechos no todos salieron al mismo tiempo, sino que van por fases. Lo menciono porque a mí, cuando empecé con este tema de los derechos humanos y esto, como soy biólogo, pues el tema de ambiente para mí pues es muy importante, y cuando digo, no, que ese es un derecho de tercera generación, me chocó, porque yo sentí, bueno, no está de primero el ambiente, sino de tercera, pero las generaciones tienen que ver con ese momento que dice Magali, en el momento en que fueron siendo reconocidos o redactados. Entonces, este tema del ambiente y todo lo que es de comunidad se reconoció en un tercer momento. Y esto que hablamos de las tecnologías y esto se reconocieron ahora en un cuarto momento. Entonces, por eso estos son de cuarta generación y los de ambiente, y entre otros, son de tercera generación. Pero todos tienen que ver. O todos sea, tienen que ver, porque sin un derecho a un ambiente sano, lo estamos viendo en este momento que está terminando lo de la COP, esta mundial, ¿no? Que sube la temperatura, entonces eso amenaza la vida, correcto, la vida humana. Y también sin derecho de acceso a la información, sin derecho a la comunicación, ¿cómo voy a denunciar, por ejemplo, que se está contaminando fuentes de agua en mi comunidad, o se están muriendo los cultivos, o algo está pasando? O sea, sin el derecho a la comunicación, sin el derecho a un ambiente sano, tampoco se amenaza fuertemente el derecho a la vida. Y esa pregunta quería hacerle: ¿qué mecanismos tiene la comunidad o puede desarrollar la comunidad para reclamar el cumplimiento de derechos que sienta que se le están vulnerando o que no tiene, que están insatisfechos? Bueno, si son algunos derechos que se le estén vulnerando, creo que hay instancias, primero a nivel de la misma comunidad, lo que mencionó Magali, están las instancias del juez de paz. Si es que alguien está contaminando la quebrada o el río, pues puede ir al juez de paz y buscar en esa primera instancia una solución a ese problema que le está ocasionando una actividad que se esté realizando. Y de ahí seguir con las otras instancias de proceso legal. Si no hay resolución a nivel del juez de paz, pues ir a la instancia superior siguiente. Pero también es informar a los compañeros y compañeras de la comunidad de lo que está ocurriendo, organizarse, deben estar organizados como un derecho que se tiene, para entonces buscar otras acciones y dar a conocer fuera de la comunidad lo que está ocurriendo, para tratar de buscar soluciones cuando son cosas muy internas de la comunidad. Siempre buscar el medio que nos da la ley para poder solucionar un problema. Si no se encuentra, entonces hacer acciones ya un poco mayores pues dar a conocer a todo el resto del país o de la provincia lo que está ocurriendo, para que haya más personas y pueda haber una presión que pueda permitir que ese problema que se esté dando se pueda solucionar. Es decir, generar espacios de diálogo a lo interno de la comunidad, asistir a las instancias legales, pero también denunciar, para comunicar, usar ese derecho a la libertad de expresión, también de acceder a la información para tener más claridad sobre lo que está pasando, es decir, participar, ¿no? Y ejercer ese derecho a la organización. Una pregunta que quizás nos podemos estar haciendo es, bueno, ya sabemos que todas las personas de que nacemos somos humanos, tenemos derechos humanos, ¿verdad? Pero ¿quién viola los derechos humanos? ¿Quién es esa persona o ese ser, esa instancia que viola, que es responsable de vulnerar los derechos humanos de las personas y de las comunidades? Sí, ahí hay todo un debate, porque viola derechos humanos el Estado. Él es el que viola. El que viola derechos humanos es el Estado, es un funcionario, es una autoridad que está llamada a defender los derechos, a protegerlos. Los particulares, cuando violamos uno de esos derechos, cometemos delito. Es decir, si usted atenta contra la libertad la libertad de tránsito de una persona, usted es denunciado por cometer un delito. Si usted le arrebata la vida a un ser humano, usted es denunciado por delito de homicidio. Si usted maltrata a una mujer, usted es acusado por violencia doméstica. Si usted atenta contra la propiedad privada de un individuo, usted es acusado también penalmente. Es decir, que los individuos cometemos delitos normalmente cuando violamos uno de los derechos, pero si el que lo comete es un ente del Estado, entonces allí estamos ante un delito, pero además ante una violación de derechos humanos. Entonces ese es un poco el Por debate. ejemplo, si una escuela tiene una cantidad de niños y pues, o una comunidad tiene una cantidad de niños y no tiene escuela, o no tiene maestro. Claro, ¿quién viola derechos humanos allí? Es el Estado. Ok.
Que no satisface ese derecho humano a la salud. Claro, ahora también hay que tomar en cuenta que los derechos humanos, y lo que decía Daniel hace un rato, son 3 generaciones. Los derechos de primera generación dependen, el Estado tiene que abstenerse de no violarlos, ¿ok? Todo lo que son las libertades, el Estado se abstiene de no violentarlo, de no violentar nuestro derecho de asociación, de no violentar nuestro derecho a las libertades religiosas, pero los derechos económicos, sociales y culturales y los de tercera generación ya el Estado ahí no tiene que abstenerse, tiene que hacer. Construir escuelas, construir centros de salud, proteger el ambiente, tiene que hacer. Entonces, en esos casos en que el Estado tiene que hacer, cuando no lo haces, violas derechos fundamentales. Por omisión, ¿no? Por incumplimiento. Que tienes como Estado la obligación de dar educación. Pero ahí hay otra característica, que es que los derechos de segunda generación dependen también de las posibilidades reales de los estados. Entonces, un gobierno puede decir, oye, ¿cómo voy a construirte escuelas si mi presupuesto del Estado, la situación de pobreza, los ingresos? Bueno, pero eso no va en el caso de Panamá. La gente ve que en otros, para otros rubros sí hay. Exactamente. Pero los derechos, lo que pasa es que hay un concepto que no lo vamos a discutir ahora aquí porque es muy, de repente, eso es un tema, que es los derechos humanos justiciables. Hay derechos humanos que son justiciables y otros que no son justiciables. Justiciables es que se pueden reclamar en la justicia. Ante la justicia, exactamente. Entonces, ¿cuál es justiciable? Todos los derechos civiles y políticos son justiciables, pero los derechos económicos, sociales y culturales no son justiciables. Solo podemos reclamarlos. Eso, ¿cómo los reclama? En la calle, protestando, denunciando, comunicando, peleando, lo que hicimos en las calles aquí en Panamá hace unas semanas, ¿no? Esos derechos económicos, sociales en las calles. Entonces, ese es como... Y la otra cosa que decían ustedes hace un rato, que los derechos humanos, no hay un derecho humano más importante que el otro. Esa es una pelea. Cuando tú le preguntas a cualquier persona, que a ver, ¿cuáles son los derechos humanos más importantes? Te dicen la vida, la salud. Ay, no hay derechos humanos más importantes, son indivisibles, complementarios y son realmente para todos y no hay uno más importante que el otro. Ese es como el concepto básico. Daniel, desde esa mirada de experiencia, de trabajo con las comunidades, en este momento en Panamá, por la situación de desigualdad que tenemos y las diferentes crisis que hay, climática, económica también y otras, ¿cuál consideras tú que es el derecho que está más en peligro o que es menos disfrutado por las comunidades y que es más importante visibilizarlo y trabajar en favor de él? Bueno, para garantizar sería un poco difícil vida, ¿no? decir cuál, porque como menciona Magali, pues todos están al mismo nivel. Pero pues como mencionamos a un inicio, y va a depender de las comunidades y esto, ¿no? El tema de educación. En las comarcas el tema de educación es un derecho vulnerado completamente, igual que el tema de la salud para muchas comunidades. El tema ambiental también es vulnerado, y no vamos a decir solamente para comunidades rurales o en áreas comarcales, sino en la ciudad de Panamá también es vulnerado o en las ciudades principales, ese derecho. El tema de la salud tiene que ver también con el agua y estas cuestiones, y vemos sitios o lugares en la ciudad de Panamá donde no hay acceso a agua. Las comunidades tienen que ver cómo hacen para poder tener acceso al agua. Entonces, los derechos no podemos decir este es el que más se vulnera en un sitio, porque va a depender de cuál es la condición que tiene ese lugar. Pero en general yo podría mencionar educación, salud, ambiente como uno de los 3 principales que se podría ver que por lo general están afectándose, están más vulnerados y son más vulnerados. ¿No? Y en crecimiento esa situación, porque no vemos una mejora. Daniel, ahí en esa misma línea se habla ya hace algunos años de los derechos de la naturaleza. ¿A qué nos referimos con esos derechos de la naturaleza? Bueno, creo que en Panamá hace poco se pasó una ley que tiene que ver con el derecho que tiene la naturaleza. No era decir como nosotros necesitamos el agua para vivir, como poniendo que nosotros somos los que necesitamos el agua, sino que el agua tiene también un derecho de ser un agua que esté libre de contaminación y que sirva para la vida, no solamente del ser humano. O sea, eso significa que los derechos humanos no dependen de los derechos de los recursos naturales o del ambiente, no dependen del humano,
sino que ellos de por sí tienen un derecho y dan un servicio a todo lo que está vivo en el ambiente. A eso nos referimos con los derechos del ambiente o de los recursos naturales. Ya no giran en torno a la persona, deja de ser ya la persona el centro, sino que la naturaleza y el ambiente también tienen sus derechos. Y un derecho para que la vida en el planeta pues se mantenga. Se mantenga, ¿verdad? correcto. Y que haya esa expectativa de vida. Aquí ya dentro de poquitos minutos ya vamos a la parte final y quisiera resaltar, aparte de ese derecho a la naturaleza que ya se está hablando de él, ¿verdad? Para entenderlo un poco más, también del derecho a la comunicación, volviendo a este derecho, porque hemos hablado que, bueno, ¿qué hacer? Bueno, hay que comunicar, dialogar, denunciar, manifestarse. Manifestarse es parte del derecho a la libertad de expresión. Este derecho está en el artículo 19 de la Declaración Universal y también en el artículo 13 de la Declaración de la Convención Americana de los Derechos Humanos. El derecho de acceso a la información, para que sea real, sabemos que también podemos acceder a Internet, ¿no? Para acceder a información de educación, sobre las decisiones que se toman desde el Estado, para poder yo comunicar que algo está pasando en mi comunidad. Y a nivel internacional ya se habla de que el derecho del acceso a Internet es un derecho humano, y entre algunas de las recomendaciones que hacen es que los precios de el acceso a estos servicios sean cada vez más accesibles, es decir, más bajos, ¿no? Y han hablado ustedes de eso, que en muchas comunidades no hay Internet. Yo diría que en las difícil acceso, en casi ninguna o en muy pocas hay Internet, que en la ciudad lo vemos. Cada vez vemos como servicios más precarios, pero también a un costo cada vez más alto. ¿Qué podemos hacer o qué esperanza podemos dar a las personas que nos están escuchando de que ese derecho de acceder a Internet se va a comenzar a ver como un derecho humano para que los próximos gobiernos, ¿verdad? Hemos dicho que es un derecho humano. ¿Cómo podemos hacer para que ese derecho sea real? Y comencemos ese camino para que en algún momento haya un acceso al Internet para todas las personas en el país y a un precio accesible, o por qué no, en algún momento sea un acceso gratuito al Internet. Bueno, es un derecho, ¿no? Ya no es que para ver si es un derecho o no, es un derecho, ya está dentro de la declaración. Definitivamente lo primero que mencionamos es el Estado el que debe procurar que ese derecho sea reconocido y sea implementado completamente. Yo he estado en algunas reuniones y he escuchado que el Ministerio de Educación está viendo la manera de poder poner un tema de Internet satelital de libre acceso, por lo menos para escuelas en áreas de difícil acceso, y que no cuentan con servicio directamente de Internet para los estudiantes principalmente. Entonces sí, las políticas tienen que partir primero del Estado para poder que eso sea una realidad, porque bueno, la empresa privada dudo que vaya a invertir en eso, porque pues tienen otro objetivo que no es directamente el beneficio de la población. Y por eso ponen antenas donde haya... Claro, donde hay una cierta cantidad de población que va a representarle, que la gente va a comprar tarjeta y le va a representar, la ponen, pero en un lugar donde no, pues no lo van a hacer. Y esto fue un problema muy grande, el acceso a Internet durante la pandemia. Vimos que personas tenían que caminar, pues nos tocó visitar y ver algunos momentos, gente que tenía que caminar 3 horas hasta un cerro para poder que los estudiantes recibieran una clase y regresar nuevamente. Entonces, el Estado tiene que tomar todas las medidas para que ese acceso a la información, en este caso que estamos hablando, al Internet, sea también universal, o sea, que todos tengamos derecho a lo mismo y cerrar esa brecha, ese espacio enorme que hay entre lugares poblados y lugares con difícil acceso. O sea, a nosotros nos parece que ya es hora que comencemos también a reclamar ese derecho, porque acceder a Internet es acceder al derecho a la educación, a la salud, a la información pública, ¿verdad? Y también a comunicar que algo está pasando en mi comunidad. Eso que acabas de decir es muy importante, y volviendo a lo que se dio durante todas las semanas anteriores que estuvimos, nos dimos cuenta que mucha de la información que nos llegó a nosotros no fue directamente tal vez por los medios oficiales o comerciales, sino a través de las redes, de que muchas personas estaban filmando y enviando información. Entonces muchos nos dimos cuenta de cosas que ocurrían, precisamente fue porque había un acceso a Internet para enviar información y para recibirla. Sí, también se dice que el derecho a la comunicación es el derecho que hace posible todos los demás derechos, ¿no? También. O sea, también es una forma de verlo, ¿verdad? Cuando no podemos comunicarlo, pues es difícil reclamar
otros derechos, y es un derecho que tenemos que empoderarnos más en ellos. Sí. No sé si quería agregar algo en ese aspecto, pero ya en la parte final quisiera pues que nos dijeran un mensaje sobre la importancia de la Declaración Universal. Bueno, ya hemos dicho que hay que conocer los derechos, pero ¿cómo hacemos para tomar conciencia de cómo está el cumplimiento de esos derechos en nuestra comunidad, ¿verdad? Y cómo podemos organizarnos, qué mecanismos activar para exigirlo y pues desarrollar esos procesos para poder disfrutar de los derechos humanos que están en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Adelante. Bueno. ¿Cuál es el llamado, ¿no? Para bueno, bueno, ya dijiste que ya sabemos de educación, pero es que enfatizo nuevamente en el tema de tener que informarnos. Como comunidad tenemos que informarnos. Estos programas son muy buenos para que las personas pues sepan y despierten en ellos el buscar información, el saber que yo tengo derecho y yo puedo hacer cosas y no quedarme con esa información. Es también compartirla con otros. Esto que hablamos de derecho a reunirme, a comunicarme con mis compañeros y compañeras de la comunidad y de comunidades vecinas. Y si tengo acceso al internet, buscarla, y si saco información en el mismo internet, tratar de compartirla con otros. Eso sería para mí lo más importante, que las personas puedan tener ese interés por conocer esos derechos con los que nací y hacerlos valer. Mis estudiantes en la última semana del curso les dije, bueno, hagan información para las redes sociales, como una actividad de extensión. Me gustó lo que pusieron, dice 8 maneras para promover y defender los derechos humanos. Entonces ellos ponen, primero, infórmate sobre los derechos. Segundo, defiende los derechos humanos de los demás. Si tú ves que hay una violación, defiéndelos. Claro. Defiende a los que defienden los derechos humanos. Esa es súper importante. Apoya a las organizaciones que trabajan por los derechos humanos, no le des la espalda. Estás o no de acuerdo en algún punto, pero apoya a toda la gente que defiende los derechos humanos. Pregúntate de tus políticos quiénes saben de derechos humanos o a quienes les interesa el tema de derechos. Hay gente que no sabe nada, ni le interesa, entonces vamos a buscar políticos que les preocupe, que en su agenda, que en su discurso hoy hablen de los derechos de las personas. Educa a los demás sobre los derechos humanos, a tus hijos en tu casa, a que sean respetuosos de los derechos de las demás personas. Únete a los movimientos de derechos humanos, apóyalos de alguna manera, protesta contra una violación de derechos humanos y haz donaciones a las organizaciones que trabajan por los derechos humanos. Es importante, Sí. Los aportes de los jóvenes. Así que hay muchas cosas por hacer en materia de derechos humanos. Así es, bueno, entonces el llamado es a buscar formación, ¿verdad? No solo acceder a información, sino tratar de proponer espacios de formación, ya sea con la iglesia o con organizaciones, ¿verdad? También, ¿por qué no pedírsele a algunas entidades gubernamentales que estén en el área, que puedan facilitar procesos de formación en cuanto a derechos humanos a nivel de la comunidad, escucharnos, dialogar y organizarnos para hacer esa reflexión, proponer cosas y organizarnos para exigir el cumplimiento de nuestro derecho? Y por qué no, hay cosas que entre la comunidad podemos organizar y se pueden gestar para satisfacer esos derechos. Bueno, con ese mensaje esperamos haber desarrollado el tema de la importancia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la importancia del conocimiento y de la participación en el cumplimiento de los mismos. Y bueno, por esta semana nos queda más que agradecerles, ¿verdad? A la licenciada Magali Castillo, al licenciado Daniel Holnes, que tienen una gran experiencia en la promoción y defensa de los derechos humanos. Y muy interesante este punto ahora, los derechos de la naturaleza y también el derecho humano de acceder al Internet. Así que bueno, muchísimas gracias. Por mi parte, solamente decir que la Escuela de Organización Comunitaria es un proyecto formativo de la Comisión de Justicia y Paz dirigido a las comunidades, gracias al apoyo de Radio Hogar y de la Fundación Konrad Adenauer CAS. Y recordarles que les esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche por aquí, por Radio Hogar. Muchísimas gracias. Hermana, hermano, llegó la hora. Este es el momento. Vamos a sintonizar la Escuela de Organización Comunitaria para fortalecer nuestras comunidades y hacer vida la fraternidad universal. Proyecto de formación de la Comisión de Justicia y Paz de la Pastoral Social con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer.